Esta semana que está concluyendo trajo muchísimas novedades y también trajo la novedad, Ricardo en privado recién lo reflejaba muy bien, de los alacranes. El alacrán pica en Buenos Aires, pica en todo el país. Sí, lo que no ocurre en Buenos Aires no ocurre. Y entonces claro, el país está picado por alacranes, pero un alacrán en Buenos Aires es un terremoto. Yo no me olvido. Ojo que también eso motiva a que en esta difusión tan expandida a través de Buenos Aires, de los medios nacionales, también la gente tome recaudos para que... No, está bien. Lo que pasa es que a veces se exagera la magnitud. De este tema, de las picaduras de alacranes, de cómo hay que actuar y demás, nos van a hablar la doctora Mónica López. Gracias por venir, Mónica, buen día. Acompañada de la doctora Ana Salinas, que es jefa de residente de pediatría del hospital. Ana, bienvenida. Bien, primera pregunta. ¿Existen alacranes buenos y alacranes malos? Existen alacranes peligrosos y no peligrosos, como lo redacta la bibliografía y todo lo que uno se va actualizando habitualmente. ¿Qué es el considerado peligroso? El peligroso es más que nada el que uno lo diferencia por las características anatómicas, y por eso uno siempre le pide al familiar que viene a consultar que pueda tomar el ejemplar con cuidado, con un vaso, con un frasco, para poder analizarlo. Es un escorpión o un alacrán, porque la gente lo llama de las dos maneras, y estamos hablando de lo mismo. Que es un color más marrón claro o castaño claro, lo redacta la bibliografía, tiene como unas líneas longitudinales negras en el dorso, y muchos los diferencian por sus patas, o pinzas, ¿no? Son más delgadas, alargadas, ¿sí? Y es un tipo de especie que mide entre 4 y 6 centímetros aproximadamente. Su cola es una cola más bien móvil o articulada, ¿sí? Si está vivo todavía, la persona puede ver que esa cola se moviliza, y en el extremo... Es donde tiene el aguijón. Exactamente, tiene el aguijón o una púa, que es con lo que inocula el veneno, y este animal puede generar, digamos, un escorpionismo. Y eso puede, perdón Ricardo, un mismo insecto puede más de una vez sí, intoxicar, sí, picar, puede picar más de una vez. Exactamente, sí. Porque, digamos, uno cuando los especialistas que se encargan de analizar, digamos, estas especies, obviamente estudian el tamaño del escorpión, estudia la cantidad de veneno, estudia la cantidad de tiempo que este animal pudo haber estado, digamos, sin movilizarse o sin haber desechado ese veneno en algún lado, ¿sí? Y también tiene que ver mucho las características del paciente, digamos, la edad que tiene, su peso, y dónde fue también el inóculo, ¿no es cierto? Estos arácnidos, en definitiva, son mucho más peligrosos que cualquier araña, porque indudablemente no todas las arañas producen lo que produce el escorpión. Exactamente, y para que la población conozca, digamos, los no peligrosos, pero que de cualquier manera hay que consultar ante la duda, son más negros o más marrones oscuros, ¿sí? Sus patas son más cortas, más gorditas. En Córdoba le llaman Popeye, porque tienen como si fueran como musculitos, músculos, ¿sí? Las patas, tal cual, y su cola, lejos de ser articulada, digamos, este aguijón no lo tiene. Lo que pasa que ante la situación nadie te va a poner a describir cómo es el animal. Por supuesto. Por eso es necesario que nos traigan el animal para poder estudiarlo. Mónica, ¿cómo relata la persona que ha recibido una picadura de un alacrán o escorpión? Como muy intensa, como muy dolorosa. Es algo muy intenso, con mucho dolor, es un dolor asigurente. Generalmente tienen, cuando los niños se van a poner las zapatillitas, aparecen a la noche, o por ahí pueden aparecerle en cualquier otra parte del cuerpo. Cuando se van a poner la zapatilla, el alacrán lo pica y ahí comienza con el dolor. En general, en los chicos, siempre lo más importante es la observación, que si vienen a la guardia, en su casa no hagan nada raro. Que lo lleven directamente a la guardia. Que lo lleven al centro de salud más cercano, que no tomen ninguna medida, porque muchas veces quieren hacer un torniquete o quieren hacer algo local, más que ponerle hielo, pero consultar al centro de salud, y ese paciente uno lo observa. Por ejemplo, depende de los síntomas. Se hace una observación durante 6 horas o más en la guardia y se ve los síntomas del paciente. Nos ha pasado muchas veces que se toma un tiempo de 6 horas de acuerdo a las normas nacionales,
que es uno cuando lo observa, se aparecen, o sea, solo los síntomas locales, que es como usted me decía, el dolor punzante en el dedito del pie o en alguna otra parte, o si no, luego de esas 6 horas, el paciente comienza con otros síntomas, que pueden ser de más moderados a graves. Y Permítame una pregunta. No hay forma de que la persona no se entere de que ha sido picada, es decir, el dolor es tan intenso es muy que intenso. sí o ¿Para sí... un peligroso o un no peligroso? Para cualquiera de los dos. Lo que pasa que el mismo inóculo del alacrán en un adulto no es lo mismo, salvo que tenga algún factor de riesgo como ser hipertenso, diabético, alguna cardiopatía, que en un niño. La gravedad en un niño es distinto. Por eso nosotros, digamos, en tantos años hemos tenido muchos alacranismos, de los cuales han tenido falla cardíaca, como lo que ocurrió en Buenos Aires, pacientes... ¿Han tenido que recurrir a la terapia intensiva por con supuesto, pacientes acá? Sí. Inclusive para pasar la medicación, uno lo lleva a la terapia, porque son pacientes de terapia de niños. Vía suero. Sí. Vía suero. Sí. El suero se pide al Malbrán, se lo pide mandan a la región de Pergamino nos envía el antídoto a nosotros, porque esto es de denuncia obligatoria, hay que saber, o sea, hay que denunciar al ministerio estos casos, claro, para que obviamente se siga produciendo también el antídoto. Entonces, una vez que uno tiene el caso... Y uno ¿El antídoto solo lo produce el Malbrán? El Malbrán, sí, es el único centro. Lo que pasa que, por ejemplo, uno lo observa al paciente. En esas 6 horas no le ocurre nada, como por ejemplo no pasa a la forma moderada o a la forma grave, pero por ahí uno ve que pasadas esas 6 horas hay niños que se ve que han recibido mucho inóculo del alacrán, y hemos tenido chicos que a las 12 horas ya han tenido síntomas de alacranismo, como por ejemplo están excitados con su oración, como un grado de excitabilidad, taquicárdicos, o le baja la presión, le sube, o están nauseosos. Eso claro, en niños se da. En niños, sí. Porque el acceso cardíaco en los niños debe ser mucho más. Sí, veloz. es mucho más rápido. Entonces, bueno, eso tiene un criterio de pasarle de forma inmediata el suero y de llevarlo a una terapia intensiva. Y hay perdón Miguel, y hay calmantes para el dolor pronto, digamos, porque el paciente también con dolor sintomático. En principio, cuando el paciente llega y está la manifestación clínica, digamos, de que localmente tenemos primero ese síntoma, porque por lo general consultan por la lesión local, es lo primero. Uno siempre coloca el hielo local. A veces los padres ya vienen desde su casa con esto y se le da el analgésico. El analgésico es necesario porque el dolor es un dolor urente que pone colorada la zona, a veces se inflama en lugar de la picadura, ¿no? Y es bastante molesto. Entonces hemos tenido chicos que fue por la zapatilla, otros que han sacado ropa de invierno que ha estado guardada durante mucho tiempo en roperos o en cosas por la temporada, y cuando han sacado la ropa se han puesto esos pantalones y estaba... Porque el alacrán no ataca, sino se defiende aparentemente. Exactamente, ¿no? Eso es lo que dicen todos los que y conocen. El episodio, desde el momento en que es picado una persona o un niño fundamentalmente por un alacrán, hasta que se hace todo la consulta, el tratamiento, ¿qué tiempo lleva ese episodio? No, si uno, digamos, llega a la consulta, primero que suero tenemos, o sea que si uno ve que el paciente acorta los tiempos y está asintomático, uno lo lleva enseguida a la terapia, se le pone la cantidad de suero así en forma rápida que el paciente necesita y hace tantos sueros para sacar los síntomas. A veces algunos quedan con falla cardíaca. ¿Queda algún a veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. Así que deja secuelas. A veces sí, hay tocamiento cardíaco. Pero uno para eso, por eso pide, si viene el paciente, tiene dudas, uno ve que está asintomático, más allá de pasarle el suero, le hace un laboratorio, le hace lo que corresponde de estudio. Un análisis general. Para ese paciente. Ustedes, cuando llegaron, nos pusimos a charlar minutos antes de ir al aire, decían que
han atendido muchos casos y vienen atendiendo. ¿Cuál es más o menos en números los casos de picaduras de alacranes que les ha tocado acá en la ciudad de San Nicolás afrontar? Y nosotros, por lo menos, desde los 4 años y medio que hace que yo estoy en el hospital, la doctora ha visto mucho más, pero tomando una temporada de enero, que muchas veces se presentan más en los climas, con el clima cálido, aproximadamente es un promedio de 6 pacientes por año en estos últimos 4 años. O sea, y la gente está bastante informada, por lo menos en lo que son los pacientes pediátricos, porque enseguida vienen con la consulta ya con el síntoma local. ¿Sí? No se quedan en su casa. El acceso a los hogares de los alacranes, ¿es siempre por esta vía de desagües y demás o vienen de otra forma? Porque alguien decía ayer que era posible que este chico de Buenos Aires hubiera caído del techo. Lo que pasa que los alacranes, y se han visto también, permanecen muchas veces en aquellas casas, más que nada las casas que son viejas, que tienen recubiertas las paredes con machimbre o que tienen ese están recubriendo lo que es la pared, se guardan ahí en los lugares oscuros, ¿sí? Entonces muchas veces depende también de cómo esté construida y del material que esté construida la casa. Entonces le gusta el lugar oscuro, el lugar seco muchas veces, y si están en lugares rurales, como tenemos mucha gente acá en San Nicolás, es probable que también esos animales estén en la ropa de cama. Ahora, ha pasado. Hay en muchos lugares que es funcional el recubrimiento de paredes por razones de humedad y demás. En esos casos, pregunto, ¿hay alguna forma de hacer periódicamente algún tipo de desinfección preventiva? ¿Cómo puede ser esto? Y con los piretroides, sacar las cucarachas y arañas es lo que principalmente. Las zonas de humedad. Antes, hace muchos años atrás, cuando los trenes venían por allá, detrás de la estación de trenes, caían, porque venían del Chaco, caían los alacranes. Entonces teníamos muchos chicos que eran de la zona como le llaman acá, de los eucaliptos. Sí, del barrio de la estación, digamos. El barrio de la estación, que venían picados por los alacranes que caían de toda la madera que venían del Chaco. Ahora ya en pleno centro hay alacranes, ¿no? Entonces, porque muchos le echamos la culpa a este cambio climático y nos parece que esto sucede hoy. Evidentemente no. Ha sucedido desde hace mucho tiempo. Sí. Yo escuchaba y había leído también alguna referencia que dice que a Buenos Aires llegó con intensidad el alacrán cuando se comenzó a construir el primer subterráneo. Se empezó a excavar para hacer el primer subterráneo donde traían seguramente durmientes y demás desde la zona del norte. Lo que llama la atención es que no haya un producto definido para el alacrán que además no sea tóxico para las personas. Porque si esto lleva tantos años, evidentemente en la actividad de laboratorio, aparentemente uno piensa que se hubiese podido conseguir algún tipo de... No. Sí, digamos que las normas higiénicas en la casa, de evitar las cucarachas, poner en las rejillas las telas metálicas, esas telas metálicas o plásticas en las bañaderas, los recursos que uno impedirles tiene. el paso, ¿no? Sí. Exacto. Y también está los piretroides que indican, pero bueno, digamos, puede haber alacranes en cualquier lado, o sea, no respeta clase social. Claro. Y tampoco antigüedad de la vivienda. Exactamente. Puede estar en una vivienda recién estrenada o en una casa vieja. Y en edificio, que eso también uno dice, bueno, estoy en el 7º piso, acá no suben. Evidentemente sí suben, ¿no? Exacto, sí. De todas maneras, hay un síntoma alentador, a pesar de que debe ser muy doloroso, el hecho de saber que toda picadura se detecta. Una persona, ya sea un niño por el llanto, si es que no habla todavía, o un adulto porque dicen que es tremendamente doloroso. Sí, es terrible el dolor, y bueno, uno por ahí siempre en una guardia lo piensa, ¿no? Si viene con tanto llanto, tanto dolor, y a lo mejor revisándolo, buscándole en el dedito del pie, no lo descubre, le encuentra una picadura, la picadura del alacrán, ¿no? Uno ante la duda siempre los tiene en observación, siempre hay algún familiar que está en la casa buscando, por eso le digo, tenemos una población que está bastante educada sobre el tema y no se dejan estar, siempre consultan.
porque la mayoría de los casos leves que hemos tenido han sido chicos que han tenido lesiones en piel nada más, han sido chicos por lo general mayores de 12 años o mayores de 30 kilos muchas veces, entonces claro, esa superficie corporal que tiene los ayuda, les beneficia. Decías en piel nada más, es decir, no entró en el torrente sanguíneo. Exacto, queda localizado ahí y con los medios de analgesia y la misma piel que hace de barrera contiene todo eso y la lesión queda ahí. Evidentemente ha sido una especie que no ha sido venenosa, ¿sí? O no ha sido peligrosa. Peligrosa, más que... Mucha gente dice hay que usar guantes, se ponen esos guantes como de tela, pero eso aparentemente no sería un protector, ¿no? Porque sí, porque es una púa y lo puede penetrar. Lo puede penetrar, sí. Sí, lo que hay que también hacer hincapié es que estos pacientes tengan la vacunación antitetánica y en el caso de que estén infectados, que por ahí la gente puede hacer alguna cosa manual y que el chico se infecte, hay que dar antibióticos, pero el tratamiento en sí del alacranismo es las medidas de sostén, si tiene criterio para internarse, si tiene que estar en una terapia de niños, el tiempo necesario y el antiveneno, no hay otra cosa. Cuando llega una persona supuestamente afectada por una picadura de alacrán al hospital, ¿tiene un acceso directo y rápido a la atención? Totalmente. Porque eso a mí por ahí la gente dice, sí, voy, pero tengo que esperar. No, totalmente. Porque acá parece ser que ahí no hay que esperar. El tiempo juega mucho en favor de la atención, ¿no es cierto? Sí. Cuanto más rápido, Sí. más efectivo. Uno educa a la gente, obviamente, que la guardia es una guardia de urgencias y de emergencias. Entonces, ante una situación así, están todos capacitados en la seguridad del hospital y hasta las enfermeras que están ahí para inmediatamente ingresar al paciente y que por lo menos se descarten los síntomas moderados o severos, que la gente tiene que saber que ante una picadura de alacrán o la sospecha, todo paciente que empieza automáticamente con náuseas, con vómitos, con aumento de la secreción de saliva, con transpiración o con sudoración, extremidades frías, ¿sí? Que el paciente esté excitado, con un llanto que no le dé confort, es un paciente que se debe consultar urgente, no se debe demorar la consulta. Claro, tiene una suma de sintomatología que hace... Exactamente. Lo más evidente es que el padre puede, o la persona puede llegar a ver, ¿no? Porque después el médico es el que va a confirmar otras cosas, que va a darle, ¿no? Pero para que en su casa lo puedan observar. Mónica, quería agregar algo. Sí, eso nosotros hablamos en niños, porque por ahí el comportamiento en adultos, con la picadura de alacrán, salvo que tenga esas patologías que yo nombré antes, es distinto. La urgencia por ahí es en el niño. En el niño es por su dimensión corporal, Sí, exactamente. Por la eso superficie corporal es mucho más pequeña, tiene mayor velocidad y llegada. Mayor llegada del veneno. Al margen de encontrarse los alacranes en los lugares que ya mencionamos, que pueden ser los desagües, bocas de cloaca y demás, hay casas que tienen mucho fondo, de pronto tienen leña o tienen rezagos de demoliciones. ¿Esos son lugares también peligrosos para que se encubra el alacrán? Sí, es donde están, porque está debajo de las maderas, de escombros, claro. de ladrillos, de casas viejas. Hace unos años acá, por calle España, había casas que eran casas antiguas donde tenían alacranes y donde consultaron por alacranismo también, y era acá en pleno centro. Sí, no, por supuesto, es decir, que no tiene nada que ver ni con la condición social ni con la antigüedad del aparte dice que tienen una velocidad tremenda. Sí. Se desplazan a gran velocidad, siendo un pequeño arácnido, se desplazan rápido. Nosotros lo que hacemos cuando traen el alacrán en el frasquito, lo mandamos a la familia al centro de bromatología, acá en Mitre y Morteo. Entonces, para saber, más allá de las características que uno ve, es para ir un poco, que los veterinarios sepan la clase de alacrán. Claro, la población que hay en el lugar, exacto, en la zona. Nosotros hace muchos años, antes los mandábamos a La Plata, al Sor Ludovica, y
los más peligrosos, por decirlo así, eran los de nuestra zona. Ah, sí. Ellos escribieron un artículo en un archivo de pediatría donde el alacranismo, de los casos que eran casos nuestros, estaban los peligrosos, que son los Titus tribitatus. Y esos estaban, eran también de acá de San Nicolás. De esa zona. ¿Y por qué? ¿Alguna explicación? En esa época teníamos los trenes, le vuelvo a repetir, que los trenes, con la madera, claro, del exactamente. Chaco, Por bueno, ser... eran varios casos. Ajá. Y cuando tenés una amplia población rural también en su momento, supongo que también habrá sido eso un factor que hacía que haya una población más grande de alacranes. Además, ¿no? pensemos en esto de lo cotidiano. Las panaderías de no hace muchas décadas atrás, todas encendían sus hornos con leña. Cosa que desapareció después con los hornos de gas. La urbanización mejoró muchas cosas, pero bueno, también hay que saber que están en los cascos urbanos, o sea, no significa que... ¿Qué relación de cantidad de casos entre lo rural y la ciudad? Casi todos son urbanas, la mayoría Casi fueron todos son zonas urbanas. urbanas, sí. Y para que la población sepa, los casos moderados o severos que hemos tenido han sido síntomas en lo inmediato, o sea, nadie se quedó en su casa 5 o 6 horas y volvieron, fueron No, sino en lo que la inmediato. gente está suficientemente alertada, sí, ¿no? Sí. ¿Hay un depredador natural? No se sabe. Tenemos que inventarlo. No se sabe. Tenemos que inventarlo. Acá que tenemos tanto depredador. Un come No alacranes, ¿no? Un come No se alacranes. sabe, todas las medidas que dan son medidas de higiene peridomiciliarias, o sea, justamente esto, que no se dejen escombros en algún lado de la casa, basura acumulada. Pero no hay otro insecto, no hay otra cosa insecto. que los ataque, Nada. un pájaro o lo que fuere. Le vamos a decir a la gente, por no sé, si recién se unieron a nuestro programa, que nos están visitando la doctora Mónica López y la doctora Ana Salinas. En este caso ella es jefa de residente de pediatría del Hospital San Felipe. En todos los casos, ya sea niño o adulto, paralelamente con el tratamiento que ustedes ya tan prolijamente nos contaron, realizan, ¿también se le aplica la antitetánica, si es que no la tienen? Si es que no la tienen, sí. La antitetánica tiene una validez, por decirlo así, para que la gente entienda, de 5 años, ¿sí? Entonces uno siempre le pregunta, nosotros con los chicos porque tenemos las libretas, entonces nos es más sencillo, pero con los adultos muchas veces, bueno... ¿Y si no se acuerda el adulto? Y si no se acuerda hay que colocarla, sí. Hay que Sí, ante la duda ante la duda hay que colocarla. ¿Directamente la vacuna o pasan primeramente por una instancia previa? No. Directamente Hay que la- colocarla, sí. Depende si es una herida muy tetanígena o no. O sea, se pone la gamma globulina o bien el toxoide. Depende de El nivel de la herida. Exactamente. Claro. De los casos que ustedes pueden atender, ¿siempre han sido los alacranes los que les han generado problemas? ¿O hay otro tipo de insectos así que puedan inocular, que tengamos en la zona, que puedan inocular algún veneno y generen problemas? ¿Algún tipo de arañas? Un Así. solo chico de arañas que tuvimos que pasarle un antídoto. A ver, más cerquita del micrófono. Un solo por tipo, favor. que fue una sospecha en realidad, porque el paciente estaba en una zona abierta, un patio, una cancha de fútbol, y se sospechó de la picadura de araña, pero porque en realidad por el tipo de lesión, ¿sí? Y obviamente la sintomatología fue distinta, porque en los casos que hemos tenido de arañas, la manifestación clínica es bastante más local, ¿sí? Extendida, la piel adquiere otro tipo de coloración y uno tiene que tener más cuidado que ese sitio donde picó este animal ponzoñoso no se necrose. Pero ¿sí? es básicamente pero no síntomas ponzoña, ¿no? exactamente, sí. La araña venenosa, digamos, es... Pero hay los dos o síntomas, tres. exacto, pero los síntomas son más en piel. Cuando nosotros hablamos Claro. de escorpionismo, hacemos tanto hincapié en eso porque los síntomas sistémicos son muy severos y son de aparición muy rápida. Claro. Y después la yarará. Sí. Hubo un ¿No? caso de yarará, pero fue en un adolescente como de 16 años, que fue en Ramallo, que no, ¿te acordás? Sí. No sé si cayó el celular al agua y cuando lo fue a agarrar, era una zona de que había llovido mucho, y ahí lo picó. Bueno, ese chico estuvo en terapia intensiva de adultos, en ese caso
hubo un caso. Y eso Creo que tienen hace un un año, margen 2. desde el momento que es mordido por ejemplo, por una yarará, hasta recibir la primera atención en horas. ¿Cuántas horas hay aproximadamente? Pocas. No, rápido. En esas situaciones es muy rápida, tiene que ser la Pero atención y la hablamos consulta. de 3-4 horas como mínimo, como máximo. Y Si fuese antes, mejor. sí, exactamente. Pero ya le digo, con los pacientes que nosotros nos hemos encontrado, son pacientes muy educados con ese tipo de cosas. Yo no sé si es la zona donde vivimos, a las actividades que nos exponemos o qué, pero la gente no se queda, consulta, siempre consultan. Aunque ya sea para darle solamente las pautas de alarma. Nada más. Le vamos a pedir a la doctora Mónica López un par de consejos, ¿sí? Y recomendaciones, junto con quien la acompaña, que es la doctora Ana Salinas, para Y que han la traído gente en una línea gran general... Sí, sí. Han Claro. traído una gran literatura al respecto Claro. y ustedes disculparán, nosotros somos pregunteros y nos fuimos a lo mejor fuera de la literatura. No, No, pero lo importante es que la gente que reciba este mensaje esté conforme en saber, bueno, a partir de este momento Claro. me voy a cuidar en ciertos aspectos. No, Recomendaciones generales. Las recomendaciones generales básicamente es que se consulte de inmediato, ¿sí? Aunque no se tenga el escorpión o aunque no se lo haya visto, se consulte. Nosotros, como dice la doctora, siempre hablando de la población pediátrica, ¿sí? El adulto también tiene que consultar, pero el pediátrico, como lo hemos dicho muchas Tiene veces... más tiempo. Exacto, el adulto tiene un poco más, el pediátrico no. Entonces, ante la duda siempre hay que consultar, ¿sí? Si el familiar puede recolectar el escorpión, mucho mejor, porque nos ayuda a finalizar el diagnóstico, y también es necesario las medidas de higiene, tanto alrededor del domicilio como adentro. Si estamos viviendo en un domicilio donde tenemos acumulados de escombros, leña, basura o lo que sea, tratar de erradicar todo eso, porque obviamente eso llama más a cucarachas, arañas, que es de lo que se alimentan los alacranes, ¿sí? Dentro de la casa, obviamente, cuando uno tiene esos periodos donde guarda ropa, donde después la vuelve a usar durante un determinado tiempo, higienizar esos lugares, tratar en la medida de lo posible, siempre que uno saca ropa que está guardada durante mucho tiempo, de poder abrirla bien, observarla, sacudirla al aire libre, como para tratar de eliminar todo lo que pueda llegar a estar ahí. Y lo mismo pasa con los calzados o con todo lo que haya estado guardado durante mucho tiempo, porque ya le digo, el escorpión no va a estar en ningún lugar iluminado y a la vista. Va a estar escondido, Oculto y agazapado. en un lugar oscuro, húmedo o seco, depende del lugar, porque en las zonas rurales le gusta más la parte seca y en lo urbano, como no le queda otra, están en lugares húmedos, Claro. digamos. Entonces se recomienda que se pongan también telas metálicas en las salidas de las Rejillas. Las de rejillas, las claro. rejillas. Obviamente el calzado, si uno está en un lugar donde ya apareció alguna vez un escorpión, se recomienda que estén calzados, ¿sí? Por supuesto, todo lo que es ropa de cama, siempre se recomienda más en esta época del año, que uno pueda abrir bien todo lo que es la ropa de cama y pueden observarla. subir sobre, digamos, en un lavabo, pueden subir. Sí, pueden subir, exactamente. Y otra Porque de aparte dice que se hacen muy pequeños, para Ujú. subir, porque Sí. Y otra de las cosas, no dejar, por ejemplo, las zapatillas, siempre revisar el calzado antes de que ponerle el calzado a la criatura, pues les gusta mucho adentro de la zapatilla. Entonces ahí también es el momento cuando el adulto o el niño se va a poner la zapatilla, lo pica. Claro. No dejarlos así en el patio, si sobre todo es una zona de alacranes. ¿varía la presencia de los alacranes en invierno o en verano? Y sí, la mayoría Sí. de los casos han sido en esta En época. verano. En verano, exactamente. Bien, le robamos, hemos cometido un delito, fundamentalmente en la doctora, le digo Mónica López, porque le hemos robado un montón de minutos, no se dieron cuenta, pues estaba muy apasionada con el tema. Les quiero agradecer profundamente, en nombre del programa, de la radio, a la doctora Mónica López y a la doctora Ana Salinas, porque hemos tenido una charla muy productiva y que hemos aprendido bastante. ¿Qué opina Ricardo? Sí, yo espero que se pueda haber logrado el objetivo, que la gente empiece a entender en mayor medida todas las precauciones que debe tener ante la presencia de estos alacranes. Esto va a ser publicado en Facebook también, así que y en YouTube, de manera tal que va a tener alguna difusión mayor, como para que la gente conozca y tome sus precauciones. Gracias por haber venido, ¿eh? No, gracias a Muchas ustedes. Y perdón por el robo de los minutos. No, muchas Gracias. gracias. El corte.